Silencio y la vamos a arrancar. Entonces, pregunta a Martín Rosas Bernal, ministro de la Guía del Gas. Martín. Ministro, buena tarde. Concretamente, para el faltante de gas y energía que se avecina para el próximo año, ¿cuáles son los planes concretos del ministerio? Bueno, varias cosas. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, está perfecto. Más duro. Bueno. Si hago yo esto, ¿se perjudican ustedes? Sí. ¿Sí? Okay. Sí, porque ¿qué hace retorno? ¿Qué hace? Bueno, son varias cosas. Primero, Perdón, ministro, que van a poner de caracol. Silencio los demás, por favor. Pues que ahí ya tenía la pregunta. Es que Gracias, ministro. Gracias, ministro. ¿listo? Bueno, son varias cosas. Primero, lo que estamos revisando en el comité interinstitucional que hemos creado y que está coordinado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos es revisar todo el proceso de producción, la fiscalización de los campos que tenemos en producción, 258 campos que tenemos en este momento en producción, para verificar cuáles son los volúmenes declarados que tienen y así tener unos datos muy concretos, específicos, que nos permitan tener certeza sobre la información. Además de eso, con la Bolsa Mercantil Gestora del Mercado estamos revisando cómo está el proceso de contratación, porque parte de lo que estamos evidenciando es la posibilidad de que tengamos algunos agentes sobrecontratados, mientras que hay otros que no están cubiertos con contratos de gas en firme. De comprobar esa situación, es probable que no tengamos ninguna situación de déficit y que tengamos también que trabajar incluso con la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos para verificar las condiciones bajo las cuales se dieron estos fenómenos. Pero además de eso, estamos dando unos pasos desde el año pasado que tienen que ver con mejorar la producción de unos campos que están en tierra, como es en el Piedemonte Llanero, en el Magdalena Medio, para garantizar que los volúmenes que hemos identificado puedan ser usados y que implican incluso mejorar algunas condiciones de la infraestructura. Ahí sacamos una resolución, un decreto también para poder usar tubería existente de Cenit para sacar volúmenes de gas disponible en tierra. Y por parte del cronograma que hay offshore, lo que estamos haciendo es un seguimiento permanente para buscar que ese cronograma se cumpla y que tengamos esas garantías de los proyectos que están en desarrollo, pero también un decreto que está en curso para verificar la posibilidad de usar de manera anticipada algunos volúmenes que ya se han detectado, que ya se han evaluado un poco en el gas offshore, de tal manera que tengamos disponibilidad de gas. Y Ecopetrol, que es el mayor productor y que pone en el mercado a disposición el gas, ha anunciado también una serie de medidas que tienen que ver con internamente tomar unas medidas para sustituir su producción, en su producción el consumo de gas, poder liberar algunos volúmenes y de esa manera cubrir los escenarios que se podrían presentar hacia adelante. Es parte de las medidas que estamos adoptando. Vamos con Marta Morales de Semana, va Jennifer Sandoval después de Valora y ya aquí les doy la palabra. Marta Morales. Buenas tardes, ministro. Quisiera preguntarle, aquí se ha hablado de plan A, plan B, inclusive hoy se habló del plan C. En un eventual caso en que Colombia tuviera que importar gas, teniendo en cuenta que tenemos que prender todas las térmicas, ¿con qué otra infraestructura, aparte de la Sociedad Portuaria del Callao, se cuenta o se contaría en los próximos tiempos? Sí, en ingeniería, yo soy ingeniero, me disculpan, tenemos un concepto que es la confiabilidad, y la confiabilidad es tener diferentes fuentes disponibles para poder cubrir escenarios. Un escenario A, un escenario B, un escenario C, que implica también los niveles de demanda que tengamos en diferentes circunstancias. Y para eso, pues estamos en todo este proceso de cubrimiento con lo existente, con el plan de Ecopetrol, pero también hemos adoptado ya un poco desatrasado unas medidas que estaban pendientes por tomarse desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que tiene que ver con las infraestructura para el plan de abastecimiento de gas, que permite bidireccionalidades, mejorar el transporte de gas en el país y que ha habilitado también a que, por ejemplo, Ecopetrol pueda desarrollar algunas infraestructuras de ser necesario en algunos de los campos existentes, como por ejemplo Chuchupa, Ballena, y que también el ASPEC, que está en un proceso de repotenciación, pudiera tener condiciones para que en alguno de los escenarios tengamos fuentes disponibles de volúmenes de gas. Jennifer Sandoval de Valora. Hola, ministro, buenas tardes. Ministro, la Cámara de Representantes aprobó una proposición que ordena al Gobierno Nacional
a reactivar inmediatamente la exploración de hidrocarburos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Eso significa que ustedes en el corto plazo van a abrir nuevas rondas para poder firmar nuevos contratos? Y por otro lado, el presidente de la ANH nos hablaba de unos episodios de acaparamiento, no sé si está bien dicho, de gas por parte de algunas empresas. ¿Nos pueden dar detalles de qué sectores son? Que de pronto yo sé que no pueden decirle el nombre de las empresas, pero sí de pronto de qué sectores, en qué regiones del país para saber o cuánto gas se está acaparando, como que nos den más detalles al respecto. Pues es lo que les señalaba, esta situación que se está presentando no es exclusivamente, es parte de todo lo que estamos ajustando dentro de las mismas cifras que tenemos frente al gas, y es que si tenemos campos en producción pero no siempre están contratados los agentes con el suficiente volumen de gas necesario, lo que hemos identificado es que algunos posiblemente están sobrecontratados. Y a veces lo que ocurre en el mercado, que también lo estamos investigando, es que se adquiere más gas del que se necesita realmente, y luego cuando hay un posible déficit aparece en un mercado secundario como si fuera un proceso de reventa, y eso es parte de lo que queremos asegurarnos que no esté ocurriendo, y que pues como es parte de una investigación no podemos dar muchos detalles. Frente a la Cámara de Representantes, hace un momento cuando estábamos escuchando la intervención hablábamos de la separación de poderes, y quienes estaban en el panel precisamente lo señalaban, y pues la Cámara de Representantes hace parte de uno de los poderes del Estado, pero no le ordena al gobierno nacional lo que debe o no debe hacer, así que nosotros seguimos con nuestra política de eficiencia en materia de hidrocarburos, usando las áreas y las hectáreas que ya están entregadas, que hay que recordar son 16 millones de hectáreas para la exploración en el país. Bueno, vamos con 3 preguntitas finales. Uy, espera. Laura, Hay una que creo que Laura y yo tenemos sí, lo mismo. ya, tranquilo. Laura, Andrea Jaramillo, Juan Diego Munera. ¿Sí? Va Laura Rodríguez de Red Más. Bueno, sí, mentiras. Pregunten ustedes la del mercado Sí. internacional. Pregunten. Es que yo voy en directo, por favor, ministro. Bueno, Laura Rojas de Caracol Televisión. ¿Qué efectos podría tener los conflictos que hay en Medio Oriente para el suministro de petróleo, ministro? Si tendría también efectos en el aumento, en el precio. En el precio. Ya comenzaron bombardeos. ¿Qué no? Sí, Misiles lo- de Irán. Comenzaron bombardeos entre Irán y Irak. Yo quisiera aprovechar esa pregunta primero para señalar que es lamentable la situación humanitaria que se está presentando en el Medio Oriente, que como humanidad deberíamos compadecernos de lo que está ocurriendo allí, de que estemos en un mundo que nuevamente estalla en guerras, y que debería ser lo primero que nos preocupe frente a lo que está ocurriendo allí con las vidas de muchas personas que pueden estar en medio de una confrontación. Por supuesto, cuando se presentan estas situaciones hay implicaciones en los mercados, y habrá que ver cómo reaccionan los mercados internacionales. Puede ser fluctuaciones incluso que lleven a que nuestro petróleo paradójicamente suba de valor, pero también dependiendo de lo que pasa con la otra guerra que está en desarrollo en Ucrania, pues vamos a ver qué fenómenos se producen, porque siempre que estallan estos conflictos, pues evidentemente los mercados tienen una reacción. Vamos con Laura Rodríguez de Red Más, Andrea Jaramillo de Bloomberg y cierra Juan Diego Munera de Primera Página. Ministro, yo tengo 2 preguntas. La primera es acerca de la suspensión de exploración de energía de Ecuador. ¿Esto aplica para las termo y para las hidro, o cómo es el tema? Porque según el decreto no está muy bien especificado si es para las dos o se suspende. Y también un poco de datos, ¿cuánto más o menos de excedentes estaban vendiendo a Ecuador en porcentaje, si de pronto lo tiene? Y más o menos cuánto calculan que podría ser esta suspensión. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sobre Comodo. El tema de Comodo, si bien se supone que debería llegar para finales, o debería estar llegando el buque para hacer la perforación, ya se dice que ese buque ya llegó, pero que ya se tuvo que ir, y que en ese sentido Ecopetrol ya tendría algunas afectaciones en las inversiones que ya realizó. ¿Esto es cierto? ¿En cuánto más o menos se podrían calcular esas pérdidas? Y si es cierto que el buque ya llegó y ya se fue. Gracias. Bueno, en primer lugar, sobre exportaciones a Ecuador, lo que hemos hecho es suspender exportaciones, es decir, no hay intercambio de energía con Ecuador por el momento, porque hemos estado en una situación muy vulnerable que ya todos conocemos, producto de que el fenómeno de la Niña se ha retrasado en su llegada. Yo estaba en conversación con el ministro de Energía
de Ecuador. Ellos también han tenido una situación muy difícil, pero hace parte de las medidas que hemos estado desarrollando para garantizar que cuidemos los embalses en Colombia. Eso es una medida preventiva que lo que busca es recuperar los embalses de aquí a finalizar el año y tener las mejores condiciones para que el siguiente año, en una sequía que, como ya estamos viendo cada vez más son intensas, tengamos el país preparado para las condiciones que se pueden presentar el próximo año. Así que es una suspensión del intercambio de energía con Ecuador. Ahora, sobre el tema de Comodo, la ministra de Ambiente, con quien hemos venido trabajando este tema, incluso con ANLA y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nos señalaba el día de ayer que estamos en una rueda de prensa que está muy pronto ya a expedir el concepto que estaban analizando por las características de los determinantes ambientales de este proyecto, pero yo en particular desconozco los temas operativos que debe tener en mayor detalle Ecopetrol sobre el buque y sobre los tiempos que ellos habían establecido, pero lo que hemos hecho desde la cartera ha sido trabajar articuladamente con el Ministerio de Ambiente para garantizar que se resuelvan todas las dudas que hay y todas las inquietudes posibles que se generan por este proyecto y así garantizar que se pueda dar ese concepto lo más pronto posible. Pero ese concepto va a ser favorable. Ecuador tiene una característica y es que es una línea de transmisión, es un cable que tiene una capacidad establecida, son cerca de 10 gigavatios hora día, eso es más o menos el 5% de la energía del país, que es por lo general lo que intercambiamos con Ecuador, así que pues es un 5% que puede ser importante en este momento que estamos intentando recuperar. Has tenido diferentes momentos en los que se ha vendido solo con líquidos, con térmicas en general, o si hemos estado en una condición normal, se ha podido vender con cualquier tipo de energético. Solo una precisión, ¿el concepto que usted dice va a ser favorable para Comodo? No, pues lo tiene que dar Ambiente, no puedo decir qué tipo es. Andrea Jaramillo de Bloomberg y cerramos con Juan Diego Munedor y ya. Ministro, sobre eso de la sobrecontratación, cuando usted dice que si se corrige, eso implica que el próximo año, 2025, no va a haber déficit de gas natural. Sí, es precisamente la medida que estamos adoptando para que revisemos si efectivamente esas sobrecontrataciones pueden liberar para los agentes que tienen necesidades de volumen de gas y en ese sentido pues lo que estamos evidenciando y por donde van nuestras investigaciones es que no tenemos realmente un déficit, sino es un fenómeno de mercado. Y más allá 2026. Ahí estamos trabajando con las otras medidas, decretos, regulación, la entrada en vigencia de las otras medidas que hemos venido desarrollando, como la infraestructura de abastecimiento de gas para que se hagan las bidireccionalidades y que todo eso nos pueda dar hacia el 2026 también la garantía del abastecimiento. Y lo de Comodo, la licencia ambiental, ¿cuándo podríamos esperar noticias sobre eso? No sé, la ministra de Ambiente ayer señalaba que ya estaba muy pronto, no sé si eso sea esta semana o la próxima. ¿Por qué no atribuye ese fenómeno de mercado? ¿Fenómeno de mercado, dijo? Sí. Sobre contratación, cuando hay algunos que se contratan más de lo que realmente necesitan, pues dejan descubiertos algunos, entonces estamos revisando esas situaciones. Pero eso es legal, ¿no? Pues tendríamos que ver las consideraciones de cada uno de los casos para ver de qué manera se contrataron, si se requiere realmente o no ese volumen y pues qué consideraciones se pueden adoptar. Eso puede ser un acuerdo para que si no lo requieren puedan liberarlo y que otros agentes puedan contratarlo. O sea, pero es que la pregunta es, cuando ustedes hablan de acaparamiento, eso da la sensación de que es algo indebido o algo que va contra las reglas. Por eso Hay es una regla que investigación. impida- Por eso es una investigación para saber si hay alguna ruptura de una regla o se están haciendo bajo las reglas actuales. Ministro, yo le pregunto sobre las medidas de las plantas térmicas. Las comercializadoras han dicho desde que inició el fenómeno del Niño que han estado casi contra las cuerdas por los precios de energía en bolsa. Ustedes acaban de también emitir un concepto sobre mostrar cuánta energía podría despacharse realmente cada planta térmica semanalmente. Y la pregunta es entonces, ¿planean ustedes más adelante volver a sacar a las plantas térmicas de la formación de precio en bolsa para que el precio vuelva a caer? Pues hay varias medidas que están en curso. Una de ellas la anunció el presidente en la inauguración del Parque La Loma, donde estamos trabajando una regulación que de hecho ya está en comentarios para tener unos precios de escasez distinguidos entre los precios de escasez de las plantas renovables y las más baratas, en donde incluye incluso por nuestras condiciones el carbón, y las plantas térmicas que utilizan gas y combustibles para que tengan una diferenciación en el precio de escasez y así puedan activarse en el mercado de manera diferente. Y por otra parte, pues en la medida que estamos haciendo el monitoreo diario, que estamos haciendo cada una de las medidas que hemos adoptado, las estamos verificando para que
realmente sirvan al propósito que están dispuestas, que es recuperar embalse, y en el momento que veamos que hay alguna que no sirve o que es necesario tomar medidas adicionales, pues lo haremos. Ministro, la última. Una eólica, energía eólica chiquita. El presidente ha dicho que con Emiratos Árabes se quiere crear un hub energético, un hub tecnológico, pero requiere casi 19 gigas para poder construir pues, data centers y demás. ¿De dónde se va a sacar esa energía en ese momento? Pues el Caribe colombiano, donde estamos precisamente una de las visiones que tenemos y de la mirada de planeamiento energético es que el Caribe tiene toda la riqueza para la transición energética. Si desarrollamos los parques solares, incluso tenemos viento aquí en las costas del Caribe, se puede desarrollar todo el potencial que hasta el momento no se ha desarrollado. Fundamentalmente en el Caribe tenemos plantas térmicas y si usamos todo ese potencial, en el Caribe colombiano tenemos cerca de 50 gigas de potencial, o sea que hay posibilidades de cubrir la demanda de esos proyectos. Pero hoy Colectora no tiene nada que conectar, no tiene parques eólicos. Pero no los ha tenido porque estaban esperando que arrancara la construcción de la línea colectora. Ahora que ya está en construcción, es probable que lo que tenga que acelerarse es la construcción del parque de generación. Eso es el punto de parques eólicos. El tema de licencias se demora mucho, el tema de consultas previas. ¿Hay algún plan para acelerar esto? Porque en los últimos 6 años no se llega a la giga por generación eólica. La idea es que, ¿cuál sería el plan de aquí a los 2 años que faltan? ¿Cuánta energía poder tener en producción en eólica? ¿Cuáles son los planes? Especialmente en la Guajira hemos venido desarrollando un plan Guajira. Nosotros tenemos cerca de 60 personas en terreno haciendo un acompañamiento social, porque eso es una tarea especialmente de un diálogo social que implica la participación de las comunidades para hacer lo que nosotros hemos propuesto, una transición justa, y que en muchos de esos territorios que ven pasar cables, pues tengan lo mínimo que es un proyecto energético que le dé energía, luz a su casa. Y eso es parte de lo que hay que resolver en la transición. Y por otra parte, en los trámites ambientales, el Ministerio de Ambiente y ANLA han emitido un decreto para acelerar algunos de esos procedimientos que permitan que pues, los proyectos renovables salgan adelante y que en esta curva de aprendizaje cada vez lo hagamos más rápido. Ministro, frente a la propuesta de Petrol, frente a un acuerdo nacional para la reactivación del sector, ¿qué responde usted? Estamos de acuerdo y por eso instalamos el Comité Interinstitucional donde Campetrol participa y buscamos, por ejemplo, especialmente acelerar y mejorar la exploración en el país, que tiene 16 millones de hectáreas para exploración. Ministro, los mineros del Bajo Cauca, sobre las peticiones para no entrar en paro con los mineros del Allá Bajo tenemos Cauca. un equipo de trabajo desarrollando la conversación con los mineros. Hemos instalado unas oficinas de la Agencia Nacional de Minería en el Bajo Cauca para atender toda esta situación y por supuesto pues hay que seguir trabajando en temas. ¿Qué ha pasado con las tarifas en la costa? Bajaron las tarifas en aire, producto de la medida de